que elegir una especialidad. Hola, buen día. Aquí estamos iniciando el cafecito. Nuestro invitado para hoy es el doctor Francisco Díaz García. Es diputado por Santiago, por el Partido Revolucionario Moderno, pero es médico cirujano. Neurocirujano. Y tiene consulta en el Hospital Cabral Ibáez. Trabajo en el Cabral Ibáez. Mi consulta está en Clínica Coromina, Centro Médico Cibao y Santiago Apóstol. Explíqueme, doctor, ¿y cómo usted se divide el día? No lo dividimos, el hábito hace ley. Usted va 2 horas al Cabral Ibáez. Vamos y trabajamos. 2 horas a Santiago Apóstol. Trabajamos. 3 al Centro Médico. Generalmente, y 4 a Coromina. Generalmente fíjese que lo fui aumentando ahí. Generalmente ya yo tengo 20 años en este proceso. Como dije, la costumbre hace ley. Tenemos ya 25 años en el Hospital Cabral Ibáez y concentro mi consulta en Clínica Coromina, emergencias y referimientos, los manejamos en los demás centros de salud y así organizamos todo. El Cabral Ibáez siempre uno está permanente 24/7. Doctor, es entendible que desde hace más de 20 años que está en el ejercicio de la medicina, pues tenga tantos compromisos, pero ahora de manera reciente se suma el componente político y el componente de tener que cumplir con sesiones y horarios que no son en Santiago. No me imagino el escenario de un médico con emergencias, probablemente pendiente a pacientes que dejó en un estado delicado y también teniendo que estar atento a una sesión. ¿Cómo se maneja eso? Bueno, esa es la pregunta de todo el mundo. ¿Cómo puedo llevar 2 mundos tan exigentes en el día? Gracias a Dios hemos tenido la capacidad de hacerlo. Tengo un equipo de médicos, cuadirijo, neurocirujanos, médicos cirujanos de columna, y gracias a Dios fui profesor de ellos, fui profesor universitario, soy profesor de la Escuela de Neurocirugía del Hospital Cabral Ibáez, tengo mi equipo de trabajo y gracias a Dios, por supuesto, tengo presencia permanente en Santiago, en mi clínica, mi consulta y como le dije a don Jaime, mi profesión, soy médico de vocación, político por convicción. Trabajo, medicina, es lo que soy y claro, estoy haciéndole un aporte a la sociedad de Santiago desde el Congreso que dura hasta que Dios quiera y hasta que Santiago quiera. Usted además forma parte de la Comisión de Salud. Presido la Comisión de Salud por 4 años. A los 2 años fui sometido nueva vez a votación en la cual salí electo a unanimidad, donde el bloque de diputados del PRM y mi partido me da nueva vez esa responsabilidad que hemos llevado hasta el día de hoy. Doctor, como presidente de la Comisión de Salud, una comisión trascendental en cualquier congreso, pero en la República Dominicana con un escenario muy vulnerable y aunque no sea su especialidad per se, el ser presidente de esta comisión le involucra. El tema dengue, que definitivamente ha sido de atención, no solo del gobierno como tal, sino de la población que está padeciendo un pico en el incremento de los casos. Desde la comisión, ¿han estado ustedes cercanos al tema? ¿Qué tipo de acciones se han propuesto desde allí? Mira, este gobierno ha sido atípico en muchas cosas y a mí me ha tocado presidir la comisión, un gobierno atípico, comenzando desde que nos juramentamos y asumimos la crisis del COVID, que me tocó asumirla como político y como médico. Cuando no se conocía nada del COVID, a mí me tocó entrar a un quirófano con un paciente de COVID, con una enfermedad que se desconocía cómo se transmite y que apenas estábamos viviendo y que la última pandemia que se vivió fue aproximadamente un poquito de más de 100 años. La humanidad había olvidado lo que se vive en una situación como esta. El dengue es algo nuestro, como es de los países tropicales, como es en la parte de Asia, inclusive parte de Europa, toda la región central de América y Suramérica. Si tú revisas las estadísticas de los últimos 75 años, siempre tenemos dengue. Ahora vamos a tener picos y esos picos van asociados a condiciones que no dependen ni del gobierno, ni siquiera de la población.
el que llova mucho nosotros no podemos controlarlo. El que sea un serotipo más agresivo que otro, eso no podemos controlarlo. Un niño que muera en el país es mucho. Un envejeciente que muere es mucho. Al igual que un hombre productivo y padre de familia que muere es mucho. Pero como médico que soy, científico de la medicina, porque practico una de las ramas de la medicina más delicadas, la letalidad existe, las comorbilidades existen y están descritas en todos los libros de medicina en que se trata de dengue. Una letalidad que está permanente en todas las enfermedades. Cuando hablo de letalidad, hablo de mortalidad, hablo de casos de muerte. Estamos viviendo un pico que es cíclico, que se puede presentar por las condiciones que estamos viviendo y que bajar ese pico depende tanto del gobierno como de la población. Porque el que una persona tenga una cubeta en el baño, el gobierno no puede llegar a quitársela. El que tenga 5 cubetas de agua, porque llovió, claro está, quizás por un poco de escasez de agua, el gobierno no está para irle a botar esa cubeta. Hubo una campaña muy famosa desde que yo era muchacho, que fue muy efectiva. No recuerdo el gobierno, porque yo quizás no estaba muy involucrado, quizás estaba en la escuela de medicina, en el liceo, decía cloro untado y tanque tapado, y llegó muy profundamente a la población. Aún así, todos los países del mundo donde presentan, donde el dengue es endémico, que es propio de nuestra nación y de Centro y Suramérica, existe una tasa de letalidad. Como le dije, una muerte es mucha, pero tenemos que luchar para que no venga la próxima. Vamos a hacer los mensajes, doctor, pero después de los mensajes me gustaría que habláramos sobre la incapacidad de la mayoría de los médicos para detectar prontamente el dengue. Vamos a los mensajes. Y la celda. Bien, estaba hablando aquí de 2 películas. Una mini película que vi ayer y otra... Un cortometraje de 18 minutos. Me sorprendí y yo, cuando yo vi casi, digo, bueno, que ya acabó. Pero bueno, estamos conversando con el doctor Francisco Díaz García, que tiene como especialidad la neurocirugía. Cirugía de alto riesgo de médula espinal y sistema nervioso central. Correcto. Que de esto se habla poco. Pero antes de entrar en esto, doctor, el tema del dengue y de la poca capacidad de la mayoría de los especialistas en sentido general, no lo de los especialistas propiamente para el dengue. Porque el dengue es una enfermedad, como usted dijo, es endémica en nuestro país ya, pero es propia de los países de trópicos. Países como Costa Rica, Nicaragua, Panamá han logrado controlar, y Cuba han logrado controlar enormemente el pico del dengue, que es cada 3 años, me parece. Lo han logrado controlar y nosotros todavía aquí no tenemos esa capacidad. ¿A qué se debe? No, lo más importante es resaltar, don Jaime, es cuando hablamos de incapacidad tenemos que ser muy específicos. La letalidad del dengue mundial va por encima de los 2.3%. Lamentablemente se ha politizado el tema y yo quiero resaltar algo. A todos los gobiernos de los últimos 50 años le ha tocado tratar una crisis de dengue. Claro. A todos los que vengan le va a tratar tocar una crisis de dengue más grande que esta. Por ejemplo, la letalidad de este pico, que por cierto es una temporada lluviosa, porque la lluvia trae sus cosas buenas, claro, y como todo, y sus cosas malas. Cuando llueve, tenemos un clima fresco, el campo produce, pero también los efectos colaterales de la lluvia es que hay una serie de enfermedades infecciosas por el acúmulo de basura y la dispersación a través de la lluvia, como lo es la leptospirosis y otras enfermedades infecciosas, el virus de la influenza por el cambio de clima, que también tenemos, por cierto, un pico en la influenza, y el dengue por la reproducción de mosquitos, sobre todo de mosquito hembra. Y eso a todos los gobiernos que vienen le van a tocar. Ahora, tú me preguntas a mí la letalidad. A mí que me tocó vivir la epidemia, porque son epidemias, alguien quiere simplificarlo. 10 casos es un brote, 20 casos
es un brote, 50 casos es un brote. Cuando hablamos de más de 1000 casos estamos hablando de una epidemia y eso está definido en los libros de medicina. Y lo primero que hay que conocer es eso. Cuando tenemos todos los años, aquí hay una epidemia de dengue, pero ¿cómo se mide la efectividad del manejo? Cuando tenemos una letalidad por encima de los estándares que manejan los países donde el dengue es endémico. Aquí tenemos apenas 15, 20 muertes. Yo cité que una muerte es dolorosa para cualquier país del mundo. Ahora, cuando comparamos con los últimos 20 años, aquí hay años que se han registrado 150 y 200 muertes. Aquí hay años que se han registrado, como el 2012, 71 muertes, como el 2013, que se registran 170 muertes, como en la crisis de 2019, que es el pico más alto que se ha vivido en la República Dominicana, con más de 12.000 casos, 13.000 casos de contagiados de dengue. El dengue no es una enfermedad letal. Los pocos casos que llegan a ser hemorrágicos, porque solamente existe, antes se clasificaban 2 tipos de dengue. Cuando yo estudiaba, la medicina va avanzando y va evolucionando. Y claro que sí, tenemos una crisis que desbordan la capacidad y cuando de todas las instituciones públicas y privadas, porque lo tenemos que vivir cada cierto tiempo. Ahora, cuando tenemos una letalidad que apenas no nos llega a 20 actas de defunciones, tenemos un manejo efectivo. Y todo el que ha criticado, incluyendo lo de nuestro gobierno, el dengue y lo ha cogido como política, ha quedado mal en el pasado. Y si no queda mal en el pasado, queda mal en el futuro. Porque el dengue existe desde que existe el trópico en la tierra. Y a todo el mundo nos va a tocar tratar en un momento determinado, si asumimos el Estado, una crisis y una epidemia de dengue. Los médicos, porque yo tengo algo muy importante, don Jaime, es que yo trabajo medicina. Yo vivo de la medicina. Yo estoy metido diario en la clínica, viajo diario. A mí no me tienen metido en el Congreso todos los días o el día entero, aunque voy a cada una de las sesiones y dirijo una comisión, quizá de las 3 más importantes del Congreso, que es la Comisión Permanente de Salud. Y a mí me ha tocado dejar pacientes que tengo con fecha de cirugía. ¿Por qué? Porque las clínicas están llenas y desbordadas por la respuesta efectiva que le han dado el sector privado, que hay que admitirlo. No estoy de acuerdo con muchos cuestionamientos, pero el que no lo vive no puede opinar. Claro. Entonces, yo he tenido que suspender cirugía, mi compañero, porque muchas veces hay 30 ingresos metidos en una emergencia porque se le está dando una respuesta. Tanto como a nivel público y privado, tenemos que se le está dando. Y he visto compañeros pediatras y compañeras pediatras agotadas por supuesto, por la respuesta que le están dando las sociedades, el gobierno y los mismos centros de salud público y privado a la respuesta. Claro está, esto es un pico que va a comenzar a bajar, se está comenzando a bajar, se tiene que manejar. No soy el político común, quizás sea un político atípico, porque no me gusta que me cojan con mis palabras, ni en el presente ni en el futuro, y veo que hay un problema, que la solución no está en el gobierno solo, la solución está en el gobierno, la población y aquellos salud, que va a pasar como ha pasado todo. Como le dije, las estadísticas están ahí. El que quiere improvisar, no, nada más tiene que buscar las estadísticas, desde que existen las estadísticas en salud en República Dominicana, que tenemos que mejorarla, por cierto, porque la memoria de un pueblo que maneja una buena salud es llegar a la medicina preventiva y mantener las estadísticas para preservar la historia y el manejo futuro de las enfermedades como esta. Los pediatras, sobre todo, que han manejado el 80% de los casos, porque tenemos 2 poblaciones muy vulnerables, que son los niños entre los 3 y los 19 años, y que son la parte envejeciente, porque el dengue no es exclusivo de los niños. También un viejo, una persona de la tercera edad, por encima de los 70 años, también es un sector vulnerable, debido a las complicaciones del dengue. A todos se nos va a complicar un paciente en la vida. Los países tienen que tratar con esto, pero vuelvo e insisto, la politización de esta crisis, de esta situación de salud que vive el país, nos va a tocar a todos.
Y el que lo está criticando hoy, cuando asuma mañana, porque nadie es eterno, y el presidente lo dijo, el poder es pasajero, le tocará también recoger los huevos que pongan en esta crisis. Sobre eso le sacaron ahí un expediente al director del Sistema Nacional de Salud, que cuando uno estaba ahí dijo una cosa y ahora dice otra. Correcto. Comparto las declaraciones de mi querido amigo y hermano Mario Lama, o sea, las respeto, pero no las comparto. Yo mismo he visto cómo los pediatras, cómo las respuestas de la clínica existen, al igual que he visto el empeño del sector público, pero una crisis es una crisis en cualquier parte del mundo y la voluntad existe de que esa crisis se maneja, de que no se pierda una sola vida, siempre y cuando la medicina y las condiciones nos lo permitan, y esa es la realidad. Bien, vamos a colocar unos mensajes para la continuación del cafecito de hoy. Mi hija más pequeña está haciendo una maestría en psicología. Y una de las cosas que a ella le ha sorprendido es, en el caso de donde ella está estudiándola, que se presenta, por ejemplo, hay una embajadora de una marca de preservativos que está haciendo la maestría. Y otra está haciendo una maestría sobre terapia sexual para personas con discapacidades. Ah, qué bien. Fíjate lo avanzado que va este mundo. Pero hay para todo el mundo. Esto va avanzado. Doctor, usted Déjame preguntarle al doctor sobre psicología. ¿Qué cree él sobre eso? A propósito de los psicólogos. No, los psicólogos es un sector de la medicina que es importante, la salud mental es importante. Pero y más cada día más importante la presencia de psicólogos y después de la crisis de salud mundial de 2019-2020, que destapó una serie de condiciones que vive la sociedad mundial, que estaba escondida o que era subvalorada, y destapa la necesidad de lo que es la salud mental. Por cierto, resaltar que el suicidio es una de las principales causas de muerte a nivel del mundo. Claro está, tenemos las causas orgánicas, el infarto, la parte que me toca a mí como especialista, los ACV, entiéndase los derrames isquémicos o hemorrágicos, los cánceres de próstata, cáncer de mama, en fin. Y, por cierto, ahí están los suicidios también, como también del otro lado están también los homicidios, los accidentes de tránsito. La salud mental es básica y no hay un país que lo entienda más, llegando a la crisis que vivió en Maine, en Estados Unidos. Óigame bien, que cada vez son más frecuentes en los países desarrollados. Una vez se demostró más que la salud mental es importante, como en el caso que se vivió en Estados Unidos la semana pasada. Pues a propósito justamente del tema de salud mental y de que usted preside una de las comisiones más importantes que tiene nuestro Congreso, que es la de salud, ¿qué se está haciendo? ¿Qué propuestas existen para formalizar finalmente una cobertura de salud mental en la República Dominicana? Eso, lo primero es que tenemos una ley de salud mental muy completa. La 1208, la ley de salud mental existe, donde se habla de la cobertura de los medicamentos. ¿Por qué entonces no se aplica? Porque al final de cuentas acceder a especialistas que tienen que ver con la salud mental es complicado y muy costoso. Pero una cosa, porque muchas veces revolvemos los mangos con el arroz. Una cosa es que existe una ley, que esté definido el rol de esa ley, que esté definido el rol del médico, que esté definido el rol de las instituciones y los espacios, que por cierto existen, que esté definido los fármacos que cubre y que deben administrarse y que lo establece, que el Estado debe proveerlo. Y dicho sea de paso, porque ya no se puede hablar de salud sin hablar de las aseguradoras. Y otra cosa es definir el rol de la ley 8701, que la reforma integral está depositada en la Secretaría General de la Cámara de Diputados, por cierto, y esa ley que debe de mejorar. Por ejemplo, la mayoría de aseguradoras, para no entrar en un contexto, porque nos queda poco tiempo, y aquí podemos pasar la mañana entera hablando de eso, yo que lo vivo en carne propia como médico en ejercicio, y una cosa es que las aseguradoras definan qué tipo de cobertura o no darle al paciente. Por ejemplo, yo siempre digo, para yo ser neurocirujano duré 16 años.
para yo comenzar a cobrar de lo que yo me formé, duré 16 años. Entonces, eso merece un pago justo. ¿Después de graduarse de médico? Después de graduarme de médico, que duré 6 años. 6 años. 6 años. Yo lo hice en 5 años y 4 meses, pero generalmente son 6 años. Todas las universidades ya tienen un tope de 6 años. Duré 2 años trabajando en una emergencia, duré 1 año de pasantía, duré 6 años haciendo especialidad en neurocirugía. Duré 6 meses o más otro curso haciendo sus especialidades y entrenamiento suero para poder comprar mi primer cheque como neurocirujano, ya sea público o privado, y mi primera consulta 16 años después. Compárelo con los otros profesionales. El personal de salud es el personal o el recurso humano que cualquier sociedad tiene más pulida en el mundo. Aquí es cierto, tenemos que darle valor a la mano de obra, al recurso humano que trata con la vida, al igual que los maestros. Por ejemplo, aquí tenemos los maestros que merecen un 4%. Yo soy de los que siempre he abogado como gremialista, don Jaime, que la salud merece el 5%, bien administrado, que lleguemos a tener un sistema de salud tan avanzado como el de Estados Unidos, como el de España, que tiene una de las mejores seguridad social, como el de Inglaterra, que tiene el mejor sistema de seguridad social del mundo. Pero eso hay que sacrificar para ir en pos del bienestar ciudadano ciertos intereses. Esta nueva ley que viene, que la hemos estudiado, aunque yo no pertenezco a la Comisión de Seguridad Social, establece y viene a equilibrar un poco la situación, porque acuérdense que habemos 3 sectores involucrados, que es la sociedad, el afiliado, tenemos a los prestadores y tenemos a las aseguradoras a las aseguradoras, y ahí tenemos que buscar un equilibrio donde el médico no sea explotado, donde el afiliado no sea engañado y donde las empresas no ganen tanto dinero. Pero tenemos 10 años en pro del conocimiento de esta modificación de una ley necesariamente necesitada de una modificación y actualización. Entonces eso nos hace perder la esperanza como afiliados y como usuarios de la Seguridad Social Nacional, porque al parecer eso no termina de llegar. Yo nunca. Lo único que difiero con usted es que la esperanza nunca se pierde. Bueno, pero en la realidad... Y lo primero que hay que conocer la historia, la ley fue hecha en el 2001, con pendiente a someterse a una modificación a los 10 años, al igual que la ley desde el 2011 estamos en eso. Al igual que la Ley General de Salud. Nadie más interesado que nosotros los médicos para que esa famosa ley se modificara, porque los médicos hemos sido perjudicados grandemente con la no modificación de la ley. ¿Por qué? Los médicos seguimos cobrando todavía 300 pesos por consulta que nos paga una ARS desde 2001 hasta el 2022. Ahora que se logró... Pero ustedes están cobrando un copago que es igual. Pero la idea no es que se cobre un copago. La idea es que la ley de seguridad social cubra perfectamente al afiliado y le dé un pago justo al médico. ¿Por qué? Porque como le dije ahorita, hace un momento, con 300 pesos, pero dedúzcame el 25% de impuestos, más el pago de empleado que tengo. Ustedes pagan impuestos de esos 300, pero de los 3,000 y pico de pesos de copago ustedes no pagan impuestos. No, ya se calcula. Ya se calcula. Como los mensajes para la parte final, doctor, de este programa. Usted lo dijo al principio que debió ser como usted puede hablar 1 hora, porque la verdad es que podemos hablar mucho de que hablar, pero no tenemos más tiempo. Vamos a los mensajes. Ser como antes. El doctor Francisco Díaz García está con nosotros ya en los minutos finales. Él es diputado por la circunscripción número 2 y aspira a ser postulado ahí, ¿verdad? Claro. ¿Usted no tiene duda? ¿Usted no tiene duda? ¿Qué tiempo tiene usted en el Congreso? 4 años, son mis primeros 4 años. Empezamos una labor hace 4 años. Si Dios nos lo permite y nuestros votantes y Santiago lo permite, queremos completar un ciclo de obras con la cual queremos acompañar a nuestro presidente, que tanto le ha dado a Santiago en este último periodo a hacer una obra de gobierno, porque soy santiaguero ante todo, aunque legislo para el país. Yo he dormido 4 veces fuera de Santiago en el Congreso, ya han sido 4 reuniones en el Palacio de noche, y es porque no he podido llegar.
La noche que yo no duermo en Santiago no estoy contento ni duermo bien. Y queremos acompañar al presidente a completar esta obra de gobierno, sobre todo en la ciudad de Santiago, si el pueblo y Dios nos lo permite. O sea que su circunvicción número 2, usted está duro ahí. Hacemos un trabajo. ¿En la encuesta cómo usted salió? Número 1, gracias a Dios y a mi equipo de trabajo, desde 2017 que iniciamos como partido las elecciones, ya sea por encuesta o por voto, gracias a Dios siempre hemos tenido el primer lugar. ¿Y usted asistió al acto de proclamación de justicia social? Claro que sí. Acompañamos a nuestro presidente, recibimos con beneplácito todo aquel que quiera cooperar al gobierno del cambio para que el cambio siga. Está duro. Bueno, muy bien. Tendrá que continuar compartiendo sus múltiples responsabilidades médicas entonces. Como le dije, el hábito hace ley. La ley hace hábito. Estamos habilitados, es un reto para mí como médico permanecer con mis pacientes que son muy delicados y muy ñoños. Mis pacientes yo lo añoño mucho, pero a la vez el compromiso y el deber ciudadano nos lleva a estar donde nos corresponde en el momento de la historia. Perfecto. Bueno, doctor, muchas gracias al doctor Francisco Díaz García. Él es diputado por el PRM, por la provincia de Santiago, circunscripción número 2. Es un médico que trabaja muchísimo, me imagino que es soltero, si no la mujer lo hubiese votado hace Gracias tiempo. A mi familia que me ha apoyado en todo en estos 15 años que llevamos de 2000, casi 15 años de la política. Han sido muy comprensibles. Y si he podido tener éxito en la medicina y en la política es porque he tenido que sacrificar un poquito la vida familiar. Eso se lo debo yo a ellos, porque sin su permiso no hubiese sido posible. Les recomiendo un documental o un cortometraje que hay en Netflix que se llama Y Después. Tiene apenas 18 minutos, véalo. Para que usted entienda que tiene que dejar de hacer alguna de esas cosas que usted hace. Claro. Es importante. Soy una persona que aprende por experiencia ajena, quizás de las pocas. Sí, es importante que te vea esa película que apenas tiene 18 minutos. Terminamos el cafecito. Gracias, buen día. Sigan con Teleuniverso.